Estamos hablando acerca de lo que es el ser como Jesús. Hace 8 días comenzamos hablando de lo que es precisamente eso, el ser como Cristo, ser como nuestro Mesías, que estamos llamados a eso, a ser como Él. Él es al que debemos de imitar, al que debemos de buscar y de seguir. A todas las personas que nos están viendo por las redes sociales, bienvenidos, estamos para servir. Saludos a nuestros hermanos en Puebla, Revifa Puebla, Restauración y Vida Puebla, bendiciones para ellos y para todos los hermanos que nos estén mirando. Y entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre este tema que se llama ¿cómo crecer en mi vida espiritual? Porque recuerde que todo lo que es sano en esta vida tiene un crecimiento, o sea, biológicamente, todo lo que tiene vida tiene un crecimiento, ¿verdad? Lo que está sano. Cuando algo no está sano, no crece, no crece. Entonces, todo nace, lo que tiene vida nace, crece, se multiplica y muere, ¿verdad? En esta vida. Entonces, en nuestra vida como creyentes, nosotros tuvimos un nuevo nacimiento cuando lo conocemos a Él. Y con ese nacimiento nuevo, se supone que el viejo hombre, hace 8 días lo mencionábamos, ¿verdad? Que la vieja naturaleza debe de morir. Entonces, tenemos un nuevo nacimiento y lo que tenemos que hacer a partir de ese nuevo nacimiento, ¿qué es? Empezar a crecer. Pero resulta que nos encontramos con muchos creyentes que no han crecido espiritualmente. Tienen tiempo de conocer del Señor, tienen tiempo de conocer de la palabra y espiritualmente están chiquitos. Si su bebé, cuando tu bebé nace, pues es pequeño, pero en la medida que lo vas alimentando, ¿qué va pasando con él? Va creciendo. Como les he dicho, yo era chiquito. ¿Sí? Yo era chiquito, así como mi hijo Bet, de hecho nació pequeño, medía creo que 46 centímetros. Entonces, nació pequeño y pesó 2 kilos 600 gramos. Entonces, estaba chiquito, pero le empezamos a dar de comer, se le empezó a alimentar y empezó a crecer. Nunca tuvimos que decirle, crece, te ordeno en el nombre de Jesús que crezcas. No. La naturaleza, cuando el cuerpo es sano, va creciendo. ¿Pero qué tenemos que ir haciendo? Alimentándolo. Ustedes, mis hermanos, aquí están recibiendo alimento, pero ustedes también en casa tienen que alimentarse. De lo contrario, su vida como creyentes va a ser deficiente. ¿Qué pasaría si cada 8 días comes? ¿Cuántos ya tienen hambre? Y la mayoría desayunaron y ya tienen hambre. Pero ¿qué pasaría si cada 8 días tú comes? ¿Verdad que va a haber una descompensación? Te vas a enfermar y tarde que temprano vas a morir. Entonces, como creyentes, tenemos que alimentarnos cada día para poder ir creciendo. Y vamos a ver cómo espiritualmente necesitamos crecer y vamos a ver qué es lo que la palabra nos dice al respecto. Y vamos a comenzar en Efesios capítulo 4 versículo 12 en adelante. Y dice la palabra, Él dio esos dones para preparar a su pueblo santo para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. ¿De qué dones habla? Bueno, antes de este texto habla acerca de los dones que Él dio a la iglesia, como lo que es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que se les conoce como, o se les dice los ministerios mayores, que hoy en día hay muchos que se dicen ser apóstoles, hay apostolitis, todos quieren ser apóstoles y ser reconocidos, el apóstol fulano de tal, ¿no? Que, bueno, tengo mis reservas, pero en realidad
Esos dones no fueron dados, escúchenlo bien, para que se enriquezcan ellos, porque quiero con esto decirlo, o sea, muchos de los que se dicen ser apóstoles, evangelistas, maestros, lo único que hacen es trasquilar a las iglesias, a las ovejas. Eso es lo que hacen. Y dice claramente la palabra que nosotros como ministros de Dios estamos para equiparles a ustedes, para enseñarles, no para emocionarlos, no, para enseñarles. Y muchas veces esa enseñanza duele, ¿verdad que sí les duele? Cuando les digo no os hagáis, cuando les digo así son las cosas, ouch mami, ¿no? Eso es la palabra, para eso estamos. Y entonces cuando ustedes comprendan esa enseñanza, ese mensaje, porque también una iglesia que carece de una enseñanza sana va a ser una iglesia deficiente, una iglesia enferma. Y entonces dice que cuando se recibe esa instrucción, cuando hay esos buenos maestros, cuando hay esos buenos ministerios que en realidad aman la obra de Dios, aman a la gente y cuidan a la gente, ¿qué es lo que va a suceder? Que esta gente va a estar equipada y preparada para el trabajo de servir y fortalecer al cuerpo de Cristo. Y entonces, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos como unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué más dice? Debemos seguir, ¿qué? Debemos seguir creciendo. Dile a la persona que está a tu lado, dile, debemos seguir creciendo. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como ¿quién? Como Cristo. Entonces debes entender algo, mi hermano. Nuestro estándar de crecimiento, de madurez, no es como el líder fulanito de tal, como el pastor fulano de tal, no, es como Cristo. Es como Cristo. Ese es nuestro modelo a seguir, ser como Él, y debemos cada día de seguir creciendo, porque el que no crece se queda chaparro y no alcanza las bendiciones de Dios. Ese es un extra, ¿eh? Eso fue de mi cosecha. Entonces, dice que así no nos portaremos como niños. Ese es el punto. ¿Cómo saber que una persona está creciendo espiritualmente? Porque ya no se comporta como niño. Híjole, están el montón de creyentes que no han crecido espiritualmente y son unos niñotes espirituales. Hay que tratarlos con pincitas, hay que cambiarle el pañalito al niño. Becerrote ya tiene 15 años de conocer, 5 años de conocer, 3 años de conocer la palabra y todavía no sabe lo que dice Juan 3:16. Todavía no sabe cuál es el plan de Dios para su vida. Pero se sabe la visión de la iglesia, se sabe la doctrina de la iglesia, pero no sabe cómo debe de vivir su vida en Cristo. ¿Aló? Entonces, el crecimiento va a llevarnos a no portarnos como niños. Ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier corriente nueva de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Porque como tú has crecido, estás firme y tienes tus convicciones, has conocido quién es tu Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, eso es lo que va pasando. Ahora, fíjense bien, el versículo 15 termina diciendo, por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Entonces tenemos que crecer espiritualmente, mis hermanos. A lo mejor ya físicamente ya no puedes crecer, ¿no? De hecho, algunos, dice mi papá, ya van para abajo. Antes le llegaba aquí, ahora me llega aquí. ¿Sí? Pero así vamos todos, ¿no es cierto? Hay algunos que ya vamos de bajada.
Bueno, hay unos que van para adelante, pero no, se trata de ir para arriba, no para adelante, ¿no? Y entonces, se trata de ir creciendo, de no vivir de no vivir estancados, de no quedarnos estancados, sino de crecer. ¿Y está listo para el mensaje de hoy? ¿Cuántos queremos que el Señor nos hable? Bueno, dígale, Señor, habla mi vida. Que no sea el pastor Miguel, que seas tú, Padre. Que sea tu palabra, que sea tu verdad. Que seas tú tratando conmigo, Padre. Háblanos, Señor. Háblanos. Amén. Muy bien. Vamos a ver entonces algunos puntos al respecto. Y lo primero que debemos entender es que Dios quiere que crezcas. El deseo de Dios es que crezcas. Yo me acuerdo mucho de cuando tenía mis hijos bebés, y es una etapa preciosa cuando son bebés, ¿no es cierto? Es una etapa tan preciosa cuando son bebés, que juegas con ellos, cuando empiezan a reír, cuando haces sus ejercicios, cuando están bebés y agarras sus piernas y haces ejercicios con ellos. Me acuerdo cuando los bañaba, ¿sí? También me acuerdo de cómo chillaba cuando no dejaban dormir. Pero es una etapa preciosa cuando son bebés. Pero no pueden quedarse así, ni puedes desear que queden así. Van a empezar a crecer. Me acuerdo de esa etapa cuando siempre Obed despertaba y siempre con una sonrisa, ¿se acuerdan? Siempre despertaba y siempre con una sonrisa. Le digo, hijo, ¿qué pasó? Hoy en día le digo, ¿qué pasó con esa sonrisa? ¿Dónde está ese niño tan bonito que despierta? Y ahora voy y lo despierto. ¡Ah! Uy, parece que amaneció el león, ¿eh? Pero son etapas, ¿no es cierto? Bueno, para el Padre de la misma manera, tú y yo, cuando nacimos de nuevo, esa es una etapa. Pero no podemos quedarnos así, tenemos que ir creciendo. Así que una pregunta que debemos hacernos es, espiritualmente, ¿hasta dónde he crecido? ¿He estado creciendo o soy un cristiano que todavía anda en pañalitos? La meta de nuestro Padre Celestial es que maduremos y desarrollemos el carácter de Jesucristo. Esa es la meta de Él. Se pasa que una persona que acaba de conocer del Señor, pues todavía tenga muchas deficiencias y errores. Pero una persona que ya tiene 1 año, 2 años, 3 años de conocer de la palabra y todavía sigue igual, entonces hay muchas reservas al respecto de que si realmente ha conocido al Señor. ¿Sí? No trajeron casco, ¿verdad? Esto es para todos, ¿eh? Es para todos. ¿Qué es esto que está sonando? ¿Yo tengo frío o soy el único? Estoy loquito. ¿Sí, verdad? Yo. Y de por sí que me pongo nervioso cuando estoy aquí, de pilón. Entonces, y sabes, lamentablemente, millones de cristianos envejecen, pero nunca maduran, nunca crecen espiritualmente. Y ya ves al hermano que lleva 15, 20 años de conocer al Señor y le preguntas, oye hermano, ¿usted cuánto tiene de conocer de Cristo? 20 años, ¡ay, qué bárbaro! Usted debe de conocer mucho, debe de saber mucho del Señor. Pues hay más o menos. Oiga, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Ya hiciste la oración, mijo? ¿Ya te bautizaste? ¿Vas a la iglesia? ¿Sabes algo? Muchos creyentes, y eso es lo de menos, lo que conozca, pero
envejecen físicamente, pero espiritualmente son unos bebés todavía, porque todavía no han entendido ni comprendido el mensaje de la palabra, y entonces hay que estarles cambiando sus pañalitos, poniéndoles sus zapatitos tejidos, esos de estambre, dándoles ¿cómo se llama eso? Su maraquita esa. Algunos hasta hay que darles el chupón, donde mi hijo tenga, chiquillo, porque no ha crecido y todavía está así. Nunca tuvieron la intención de crecer, porque es bien importante entender eso. El crecimiento espiritual no es automático, requiere compromiso intencional. El crecimiento espiritual no es automático, o sea, no es porque hoy conoces del Señor y entregas tu vida y ¡ting! No, debes de entender que es algo intencional, que tú debes de buscarlo. El discipulado, el proceso de convertirnos más semejantes a Cristo siempre empieza con una decisión. Porque hay que entender que Él nos ha salvado, pero hay una decisión de seguir adelante y crecer en Él, Entonces, Jesús dijo algo bien interesante cuando llamó a sus discípulos. Fue y estaban ahí lavando las redes, estaban ahí pescando y dijo: ven y sígueme. ¿Y qué hizo? Dejando las redes, lo siguieron. Tomaron una decisión. Él nos ha llamado y es por su misericordia, pero has tomado una decisión de crecer, de madurar espiritualmente, o no tienes la decisión y piensas siempre seguir en el mismo nivel. Porque hoy en día tenemos mucho tipo de cristianos. Están los cadochos, o sea, los de cada 8 días. ¿Cuándo buscas del Señor? Cada 8 días. O están los meseros, ¿va? Los de cada mes. ¿De cuáles eres tú? Porque esto debe de ser algo intencional. Crecer, seguirlo a Él. Así de que cuando Él nos llama a que lo sigamos. Él nos llama a que seamos como Él. Y es lo único que se necesita para empezar. ¿Qué es? Decidir convertirse en un discípulo de Cristo. Decir: Señor, yo quiero ser tu discípulo. No solamente quiero ser un asistente a una reunión, no solamente quiero ser un asistente a la iglesia, yo quiero ser un seguidor tuyo. Es una decisión que debemos de tomar. Entonces, nada le da más forma a tu vida que los compromisos que asumas. Fíjese bien esto. ¿Por qué? Porque los compromisos son los que van a servir para tu desarrollo. Llegamos a hacer lo que nos comprometemos a hacer. Algunos de ustedes terminaron sus carreras, ¿por qué? Porque se comprometieron con ello y lograron terminar. Todo se requiere un compromiso. Por ejemplo, para el trabajo se requiere un compromiso, porque de lo contrario te van a correr, ¿cierto o no? Entonces tienes que adquirir un compromiso. ¿Por qué para el Señor no lo hacemos? Lo tomamos a la ligera. Si puedo, lo busco. Si puedo, voy. Si tengo ganas, leo. Si tengo ganas, lo busco. Hoy amanecí con ganas de buscarte, Señor. ¿Y los otros días? No es de ganas, es de un compromiso, una decisión. Es eso. Así de que debemos entenderlo, que Él quiere que crezcamos. Lo que tú te comprometes es lo que llegarás a hacer. Así de que dime con qué estás comprometido y te diré lo que llegarás a hacer.
con lo que tú te comprometes, en lo que te comprometes, es lo que vas a lograr hacer. Por ejemplo, si tú haces un compromiso de cuidar tu alimentación, de comer sanamente, de hacer ejercicio, haces un compromiso, entonces te voy a decir qué va a pasar contigo. Vas a estar sano, vas a estar mejor. Si haces un compromiso con estudiar cada día, hacer tus tareas, asistir fielmente a las clases en la escuela, haces un compromiso, te voy a decir qué va a pasar, vas a terminar muy bien. Se trata de compromiso. Igual para el Señor, entonces, de la misma manera tiene que ser. ¿Sí? Con todo lo que dice, llegamos a hacer lo que nos comprometemos a hacer. Como todo lo que se elige hacer tiene consecuencias eternas, será mejor que elijas con sabiduría. Porque todo tiene consecuencias eternas. Me acuerdo mucho de la película de Gladiador, cuando Máximos le dice a su amigo, no recuerdo cómo se llama el negrito, le dice, lo que hacemos en esta vida repercute, tiene ecos en la eternidad, ¿verdad? Y ¿sabes algo? Es cierto que lo que hagamos en esta vida va a repercutir en la eternidad. ¿Con qué estás comprometido en el Señor? Es una serie de compromisos que debemos de hacer. Y cuando tú asumes un compromiso, llueve, truene o relampaguee, lo vas a hacer. Tenemos que aprender a ser gente comprometida, gente seria. Cuando dices sí, que tu sí sea sí. Cuando dices no, que tu no sea no. Cuando tú quedas con una persona en algo, sé gente comprometida con tu palabra. Si no, entonces está hablando de que no eres una persona seria, que no eres una persona de compromiso, que no tienes palabra. Vamos con el siguiente punto, número 2, el papel de Dios y el tuyo. ¿Cuál es el papel del Espíritu de Dios y el tuyo? ¿Cuál es el papel que tiene que haber? Hace 8 días hablábamos y comentábamos que es un trabajo en el cual nosotros le decimos al Espíritu de Dios, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras, llévame, guíame, haz conmigo lo que tú quieras. Entonces, es importante entender que ser semejante a Cristo es el resultado de que tomes las mismas decisiones que Él, y depender de su Espíritu para ayudarte a cumplir con esas decisiones. Chequen bien esto, ser semejante a Cristo es el resultado de que tome las mismas decisiones que Él. Tú no vas a ser semejante a Él si sigues viviendo a tu manera, tomando tus decisiones fundamentadas en ti. ¿Cierto o no? Entonces, para poder llegar a ser como Él, tus decisiones deben de estar fundamentadas en las decisiones que Él tomó de cómo vivir y lo que dejó para que nosotros podamos guiarnos. En eso debe de estar fundamentadas nuestras decisiones. Depender de su Espíritu, ¿para qué? Para que Él nos ayude a cumplir con esas decisiones. Porque no hay nada nuevo, o sea, no hay nada nuevo que descubrir. Todo está ya en su palabra. Lo único que tengo que hacer es ir y ver aquí lo que Él quiere para mi vida y empezar a vivir de acuerdo a ello. Vivir de acuerdo a ello. ¿Sí? Ahora, fíjense bien en esto. Cuando decidas con seriedad, escuche bien esto, cuando decidas con seriedad llegar a ser semejante a Cristo, deberás empezar a actuar de una manera nueva, de una manera diferente. Es así. Cuando tú lo decidas, cuando tomes esa determinación de llegar a ser como Cristo, entonces va a cambiar tu manera de ser, tu manera de vivir, si estás viviendo en una manera incorrecta. Va a ser así. Ahora, tendrás que abandonar algunas rutinas viejas, desarrollar hábitos nuevos y cambiar intencionalmente tu manera de pensar para poder llegar a ser como Él.
Tiene que haber un cambio en nuestra vida. No puedes decir que tú eres un discípulo de Cristo, porque recuerde que discípulo, ¿qué quiere decir? Seguidor. Es un seguidor. No puedes decir que tú eres un discípulo de Cristo, que lo estás siguiendo a Él y estás viviendo a tu manera, a la Frank Sinatra decimos, ¿verdad? No, tienes que buscar seguirlo a Él, seguir lo que Él dice, como Él vive. Así de que podrás estar seguro de que el Espíritu de Dios te ayudará con tales cambios, porque a veces decimos, pero ¿cómo le hago? Bueno, como hablábamos en la escuela dominical, por eso Él mandó a su Espíritu, para que no estés solo, porque Él es el que va a hacer en ti la obra. Él es el que te va a ayudar para seguir adelante. Como seres humanos para nosotros es imposible, por eso lo necesitamos a Él, depender de Él. Filipenses 2, versículo 12, la segunda parte del texto dice, ocúpense seriamente de su salvación, ¿con qué? Con profundo respeto. Ocúpense seriamente de su salvación con profundo respeto. Así de que en la Reina Valera, por eso dice, en la Reina Valera dice, cuiden de su salvación. Ahí es donde muchos se fundamentan para decir que la salvación se pierde y que por eso hay que cuidarla. No, nada más lejos de lo que realmente dice el texto. El texto está hablando de que debemos ocuparnos en lo que Él ha hecho en nuestras vidas, por lo cual nos ha salvado. No ocuparnos para ser salvos. Tú no puedes hacer nada por obras. Él ya lo hizo. Ahora que te salvó, tienes que ocuparte en vivir esa vida de salvación de acuerdo a su voluntad. Es eso. De acuerdo a su voluntad. Dice el versículo 13, porque es Dios mismo quien hace posible que ustedes, ¿qué? Deseen hacer lo que a Él le agrada. Y no solo eso, sino que también les da el poder para que lo hagan. Así que no estás solo. Cuando tú tomas esa decisión, cuando vienes a Él, Él te va a dar el ánimo, Él te va a dar su espíritu para que te dé la fortaleza, que te dé la paz, que te vaya guiando por medio de su palabra. Porque es de la manera en la cual Él va a ir obrando en tu vida. Es ir obrando en tu vida. Él va a ir cambiando lo que tiene que cambiar. Él va a ir transformando, Él va a ir obrando con poder en tu vida. Entonces, este versículo dice algo muy interesante: ocúpense y deseen hacer. Es el papel que Dios obra en nosotros, porque es lo que Él está haciendo. Ahora, fíjense bien en esto. El crecimiento espiritual es un esfuerzo de colaboración entre nosotros y el Espíritu Santo. Cheque bien esto. El crecimiento espiritual es ¿qué? Un esfuerzo de colaboración. Ahora, ¿cómo es esto? No estoy hablando aquí de que esto es para salvación. Ya somos salvos, ya nos ha salvado. Estamos hablando a los creyentes. Estamos hablando para que crezcas más, no para que obtengas la salvación. Esa ya la tienes por Él. Estamos hablando para que crezcas y llegues a ser como Él, como Él. De eso es de lo que estamos hablando. No estamos hablando de que tu salvación está condicionada a tu crecimiento espiritual. No, estamos hablando de que si ya eres salvo, vas a buscar crecer espiritualmente, porque has entendido que tenemos un llamado a ser como Jesús, como Jesús. Entonces, el crecimiento espiritual no es el resultado, escuche también, esto es bien interesante, de que alguien venga y ponga las manos sobre ti y te diga, crece espiritualmente, sé maduro espiritualmente. No. El crecimiento espiritual no tiene que ver con eso. Muchos de los que estamos aquí hemos tenido experiencias espirituales en el sentido de sanidades, liberaciones, el toque del Espíritu de Dios, cuando vamos a un retiro, a un campamento, que el Señor nos toca, nos ministra, nos llena de Él, sentimos su presencia, nos gozamos, lloramos, reímos. Pero eso
Es una experiencia simplemente. Eso no va a ser un cambio en tu vida para crecer espiritualmente. Escúchelo bien. Lo que va a hacer que crezcas es conocer los principios de la palabra para llegar a ser como Él. Por eso es que tenemos mucha gente en el cristianismo que espiritualmente están enanitos. Porque es gente que vive de emociones. Vive de emociones. Y entonces nos encontramos con gente que dice, ay, este domingo sentí la presencia de Dios que tocó mi vida. ¿Y el pasado? No, el pasado no lo sentí. O sea que porque no lo sentiste no estuvo. ¿Ah? Entonces debemos entender que el Señor obra en nuestras vidas y a veces nos toca y a veces no nos toca y a veces lo sentimos y a veces no lo sentimos, pero eso no quiere decir que no esté obrando en nuestras vidas. De hecho, a veces nos deja un tiempo en el desierto para que aprendamos a depender de Él y que sepamos cuánto lo necesitamos. ¿Sí? Así que el cambio espiritual, la madurez, no viene como resultado de que alguien venga y ore por ti. Es el Espíritu de Dios el que trabaja en nosotros y pone en nosotros ese querer hacer, como lo veíamos en el texto anterior. Es Dios mismo quien hace posible que ustedes deseen hacer lo que a Él le agrada. Deseen hacer lo que a Él le agrada. ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Es hacer lo que a Él agrada? ¿O es hacer las obras de la carne? Porque hay una lucha en nosotros, ¿no es cierto? Pero ¿a quién le estamos dando el lugar? Ok, entonces, Dios nos ha dado una nueva vida. Ahora somos responsables de desarrollarla. ¿Cómo? Con profundo respeto a Dios, como decía el texto. Miren, lo hago un poquito para atrás. Dice, ahí dice, ocúpense seriamente de su salvación. ¿Cómo? Con profundo respeto. O sea, es vivir para lo que Él nos ha salvado con profundo respeto. Con profundo respeto. Entonces, lo que estamos hablando aquí, esto quiere decir que tenemos que tomar nuestro crecimiento espiritual muy en serio. Muy en serio. ¿Estás tomando tu crecimiento espiritual en serio? ¿O para ti, pues ya es parte de tu vida, es un hobby, pues está chido los cantos y luego cuando saltan unos y cuando gritan y pues se pone bonito? Pero crecimiento espiritual, ¿estás comprometido con eso a decir, Señor, yo quiero crecer más? Dentro de un mes no quiero ser el mismo, dentro de un año quiero voltear atrás y ver cómo tú has obrado en mi vida y me has cambiado. Yo sé que muchos de ustedes han crecido espiritualmente porque lo he visto, pero hay otros que le digo, Señor, tócala. Porque no se trata de impresionarme a mí me pueden engañar. Aquí el domingo cuando viene usted y estamos cantando, ¿verdad? Yo quiero estar en tu presencia. Y a lo mejor yo los veo bien metidos ahí. Contigo quiero estar. Y ahí está el hermano, mi Señor. Y se apasiona y dice, ¿ha visto aquí a las niñas de Cris y de Nayeli? Yo me gozo con ellas. Y hacen lo que estoy haciendo yo, o el que está dirigiendo aquí. Y eso me lleva a pensar, tengo que ser un ejemplo, no solamente aquí, porque los niños están observando. Por eso ayer les decían matrimonios, enseñes lo que le enseñes al niño, se va a esmerar en vivir de acuerdo a lo que ve, punto.
Y ni modo que digas, ay chamaco, ¿quién te enseñó eso? Pues ¿quién crees? Bueno, y a mí me pueden engañar. Y yo aquí los veo y a todos los veo bien bonitos, con una sonrisa. Contigo quiero estar. Ay Señor, Él quiere estar contigo, dale chance. A mí me pueden engañar, porque aquí ponen una carita así de, aleluya. ¿No? Pero ¿saben algo? A Él no lo podemos engañar. Él conoce realmente nuestro corazón. Es más, a la persona que está a tu lado, si es tu esposa, tus hijos, a ellos no los puedes engañar. Ellos saben realmente de qué pata cojeas. Entonces, eso es bien importante que lo entendamos. Tenemos que tomar entonces nuestro crecimiento espiritual como muy en serio. Ahora, voltea con la persona que tienes a tu lado y dile, toma en serio tu crecimiento espiritual. Díselo, toma en serio tu crecimiento espiritual. Tómalo en serio, ¿sí? Toma en serio tu crecimiento espiritual. Tómalo en serio. ¿Sabes por qué? Porque eres tú, es a través de ti que Él quiere manifestar su gloria y su poder a un mundo en oscuridad. ¿Cómo se va a manifestar su grandeza, su amor, su poder, si no estás tomando en serio vivir por Él y para Él? Si sigues viviendo igual que los demás. Número 3, cambia tu piloto automático. Ya hemos comentado esto, ¿verdad? Cambia tu piloto automático. Y le puse ahí al capitán haciendo una pregunta. ¿Quién maneja tu vida? ¿Quién maneja tu vida? Porque quien maneje tu vida determine a qué puerto vas a llegar. A dónde vas a llegar es determinado por el que está manejando tu vida, tu mente, tu corazón. Que recuerden que cuando la palabra habla de corazón, no se refiere al órgano. La palabra en hebreo es lev, que quiere decir pensamientos, emociones, y también en referencia con el órgano. O en griego es cardio, ¿verdad? Que es corazón. Pero el enfoque habla no del órgano, sino de tus pensamientos, tus emociones. Entonces, cuando Jesús dice del corazón salen los robos, los asesinatos, los adulterios, la mentira, no se está refiriendo a que sale de aquí del corazón, sino que está saliendo de los pensamientos, de lo que hay realmente en ti. De ahí es de donde sale. Entonces, la pregunta es, ¿quién está guiando tu vida? Hay que cambiar tu piloto automático. Y fíjense, para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. Para cambiar tu vida debes cambiar tu manera de pensar. ¿Alguna vez estabas haciendo algo que después te dijeron que no estaba bien y te enseñaron cómo hacerlo? Dijiste, ay, con razón no me salía. Y entonces posteriormente lo empezaste a hacer correctamente, porque cambiaste tu manera de pensar con respecto a eso que hacías. Y entonces debemos entender algo, que detrás de todo lo que haces hay un pensamiento. Detrás de todo lo que hacemos hay un pensamiento. Pero fíjate, toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Por una actitud, vuelvo a repetirlo, toda conducta es motivada por una creencia y toda acción es incitada por una actitud. Y sabes, Dios reveló esto miles de años antes de que los psicólogos lo entendieran. Él ya lo sabía, él conocía que la actitud, que la respuesta de una persona en su carácter, en su forma de ser, en su forma de tratar a los demás, tiene que ver con lo que hay aquí en su mente, en su corazón, en sus pensamientos. Tiene que ver con eso.
Y entonces es por eso que en Proverbios nos dice esto: ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Dice en la Reina Valera, pero sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón porque de él emana la vida. En la PDT, que es la Biblia que manejamos nosotros, dice, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos ¿qué hacen? Controlan tu vida. Hay otra versión libre que dice, tengan cuidado de cómo piensan. La vida es modelada por sus pensamientos. Así que es por eso que debemos de cuidar lo que pensamos. Imagínate tú que tomas un bote, un barco, y está en el piloto automático y está hacia el norte. Entonces, solamente hay dos posibilidades de cómo puedas tú cambiar el rumbo de ese barco. Solamente hay dos posibilidades de cómo puedas tú cambiar hacia dónde va ese barco. La primera posibilidad, es tomar el timón y físicamente obligarlo a que se dirija en la dirección opuesta. Esa es la primera posibilidad. Tomas el timón y con todas tus fuerzas, poco a poco vas logrando que se dirija hacia otro punto. Lo estás haciendo, lo estás logrando a pura fuerza de voluntad. Estás haciendo que ese piloto automático, no el piloto automático cambie, sino más bien la dirección que el piloto automático le estaba dando al barco. Pero ¿sabes qué va a pasar? Pero vas a sentir la resistencia del timón, porque en cuanto tú aflojes un poquito va a querer regresar. Va a querer regresar. Así que sigues metiéndole más fuerza y esforzándote más por cambiarlo de dirección, por cambiar tu vida, hasta que finalmente te vas a cansar. Te vas a cansar tarde que temprano de esforzarte, te vas a cansar tarde que temprano de querer cambiar, te vas a cansar. ¿Y qué va a pasar? Vas a soltarlo y va a regresar otra vez a tomar el rumbo. Por eso no se trata, hermanos, por eso no se trata de nuestras fuerzas. Escúchenlo bien. O sea, no se trata de hacerlo a mi manera, porque eso es hacerlo a mi manera. No se trata de eso. Está la segunda opción. Hay una mejor y más fácil manera: cambiar el piloto automático, o sea, tu manera de pensar. Entonces, es lo que no hemos entendido como creyentes. Llegamos al Señor y decimos, es que ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Sí alguna vez le ha pasado? Sí nos ha pasado. Decimos, ¿por qué no puedo cambiar? Hay un canto que entonamos luego que dice, quiero cambiar, no ser igual y que mi vida te pueda agradar. Quiero cambiar, no mirar atrás y solo en ti lo podré lograr. Yo el barro soy, moldéame, oh Dios, y si es necesario, quebrántame hoy, pues quiero cambiar. Lo dice, toma mi vida, hoy te la entrego, para que obres en mi corazón y que lo sanes y lo restaures con tu amor. ¿Cómo es? Es la manera, entrégasela a Él, porque lo has estado haciendo en tus fuerzas. Y qué bueno que quieres hacerlo, pero lo estás haciendo en la manera difícil. En la manera difícil. Lo mejor es cambiar el piloto automático. Y el único que puede traer ese cambio es Él, con su presencia y por la obra de su palabra en nosotros. Así de que tú dejas que Él lo haga. ¿Por qué? Porque de la otra manera empiezas a lograr algo en tu matrimonio, empiezas a lograr algo en tu vida, empiezas a lograr algo con tus problemas de vicios. Pero cuando sueltas el timón, vuelves a caer en lo mismo. ¿Por qué? Porque no has entendido que se trata de rendirle a Él todo y decirle, Señor, yo no puedo. Y el Señor va a decir, así es como quiero, que tú no puedas, porque se trata de lo que yo puedo hacer en ti. De eso es de lo que se trata.
Entonces, que Él venga y haga ese cambio en nuestras vidas, que Él cambie eso en nosotros. Y entonces, es cambiando tu manera de pensar. Romanos 12:2, la segunda parte del texto, en esta traducción libre, dice, dejen que Dios los transforme en una nueva persona. ¿Cómo? Cambiando su forma de ¿qué? De pensar. Entonces, Él va a hacer un cambio en tu vida y va a hacer de ti una nueva persona porque va a empezar a cambiar tu manera de pensar. Va a cambiar tu manera de pensar y entonces cuando tu manera de pensar empiece a cambiar, va a empezar a cambiar tu manera de vivir. Entonces, un nuevo hombre es porque empieza a cambiar su manera de pensar y por consecuencia se va a reflejar en su manera de actuar, de vivir. ¿Sí? Ahora, fíjense algo bien interesante, 2 pasos para esto, para cambiar mi manera de pensar. Esto es bien importante. El primer paso en el crecimiento espiritual es empezar por cambiar la manera de pensar. ¿Cómo es esto? Es el empezar a cambiar mi manera de pensar. El cambio siempre comienza en la mente. La manera en que piensas va a determinar cómo te sientes y cómo sientes la influencia en tus pensamientos que te van a llevar a actuar. Así de que, ¿qué es lo que la palabra nos dice al respecto? Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Estamos en Efesios 4:23, en la Biblia del lenguaje sencillo. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Fíjese bien, ¿cambiar cómo? Completamente su manera de pensar. Y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él, para ser como Él. Entonces, para ser como Cristo, debes desarrollar en ti su mente. Para ser como Él, debemos desarrollar en Él nuestra mente. Es pensar como Él, actuar como Él, vivir como Él, caminar como Él. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Pero esa es una obra ¿de quién? Mire, esto es una obra del Espíritu Santo en nosotros, pero ¿qué es lo que usa Él? Es la palabra, porque aquí está cómo debemos de vivir. No es de que digas, yo siento que la manera correcta de agradar a Dios es hacer esto. No, 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 no. Él ya lo dijo aquí. Efesios capítulo 2, versículo 10 lo dice claramente. Las obras que Él ya había preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. No es lo que tú quieras hacer, es lo que Él ya ha preparado. Es la manera en la cual ya Él lo ha establecido, cómo debe de ser ese nuevo hombre. Así que para ser como Cristo debes desarrollar en ti su manera de pensar. La Biblia llama a este cambio mental arrepentimiento. O sea, viene de la palabra griega metanoia, que significa cambiar tu mentalidad. Es un cambio en tu manera de pensar con respecto a ciertas cosas. El arrepentimiento tiene que ver con esto. Y el lunes hablábamos de esto en la clase de Cami, de lo que es el arrepentimiento en sí. Entonces, hay muchos de ustedes, mis hermanos y aquellos que me ven por los medios, que en realidad nunca se han arrepentido, que piensan que arrepentimiento es sentirse mal y decir, ay, qué mal me siento, cómo me arrepiento de haberme comido esa torta. Y al otro día, ahí vas a echarte otra. Eso no es arrepentimiento. Ese es remordimiento y el gorgoreo que traes ahí. Pero el arrepentimiento tiene que ver con un cambio en tu manera de pensar respecto a ciertas cosas que estás haciendo incorrectamente. Y tú no vas a saber de qué te tienes que arrepentir si no conoces cómo debes de vivir. Tú no te vas a arrepentir de ser un borracho, de ser un ladrón, si no sabes que eso va en contra de la voluntad del Padre. Tú lo vas a hacer y vas a decir, todo está bien. Sí, don't worry, be happy.
¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no tienes el conocimiento. Entonces debes de entender que no es correcto y la única manera es a través de la instrucción de su palabra. Porque no se trata de prohibiciones. Hermana, no se ponga esa falda, no ponga aretes, no se peine tan copetuda, no se ponga 50 pesos de maquillaje, no, o sea, no es eso, es como la palabra nos instruye, ¿sí? Es lo que dice la palabra. A veces nos encontramos con ciertos reglamentos de la iglesia, pero no tienen ningún fundamento en lo que la Biblia dice. Están fundamentados en la cultura de esa localidad, de esa iglesia. Entonces, a esto la Biblia lo llama como arrepentimiento, un cambio en tu manera de pensar, y en el hebreo es la palabra teshuvah. Teshuvah, que es ¿qué? Volverse a Él, es volver a Dios, volver a Dios. Y el ejemplo que siempre les doy, porque es uno de los ejemplos más claros de volverse a Él, es el hijo pródigo. El hijo pródigo hizo teshuvah, ¿cuándo? Cuando estaba ahí con los puercos, que quería comer lo que los puercos comían y ni siquiera eso podía comer, no lo dejaban. Pero entonces él hizo teshuvah cuando dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Volveré con mi padre, a casa de mi padre, y le diré, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Sé que no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aunque sea, déjame ser uno de tus siervos, pero quiero vivir contigo. ¿Qué hizo? Regresó al Padre, porque sabía que era el único lugar donde podía realmente tener lo que su alma necesita. Él lo trató de satisfacer, ¿cómo? Con los placeres del mundo. Pero cuando entendió y el Señor le hizo entender que estaba mal, regresó. Así de que cuando tú y yo entendemos esto, que la manera en la cual hemos estado viviendo no es correcta, empieza a obrar en nuestra mente y empieza a hacer un cambio allí. Entonces hacemos teshuvah, volvemos al Padre para vivir a su manera, porque en la casa del Padre, o sea, el hijo cuando estaba fuera de la casa vivía a su manera. Entonces había que regresar a la casa del Padre, tenía que vivir a la manera del Padre. Entonces, si tú eres hijo de Dios, debes de entender que si vives bajo el gobierno de Dios, porque él decía, Jesús decía, y era su predicación, cambien su manera de pensar y de vivir porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, cuando habla del reino de los cielos, es de que él quiere ser el que gobierne nuestras vidas. Entonces, si tú estás en el reino de Dios, si tú eres hijo, hija de un rey, vas a buscar vivir para agradarlo a Él. Ahora, ¿te arrepientes siempre que cambias tu manera de pensar y adoptas la manera de pensar de quién? Fíjese bien en esto. Es la manera de pensar de Él, no la tuya, porque nuestra manera de pensar está bien lejos de la de Él, porque así como están separados el cielo de la tierra, así están sus pensamientos de mis pensamientos, dice el Señor, y sus caminos de mis caminos. Es por eso que debe de cambiar nuestra manera de pensar a la manera de Él, a la manera de Él, ¿sí? Y entonces, hay un verdadero arrepentimiento cuando empieza a cambiar nuestra manera de pensar y empezamos a pensar como Él lo dice. ¿Y cómo pensar como Él? Con esto, mijo, con su palabra, no hay de otra. No hay de otra. Ahora va a haber un cambio con respecto a cómo nos vemos a nosotros mismos, con respecto al pecado, con respecto a cómo lo vemos incluso a Él, a otras personas, la misma vida, nuestro futuro y a todo lo demás. Entonces empieza a hacer cambios en nuestra vida, porque la manera en la cual tú ves la relación como matrimonio, la manera en la cual te ves con tus hijos, la manera en la cual te ves como persona en el trabajo, en todo, porque la palabra nos trae una enseñanza para todo. La palabra no es una enseñanza nada más para levantar las manos y asistir a una iglesia y cantar, no, tiene que ver con una forma de vida, tiene que ver con una forma de vida. Ahora, se nos manda que en Filipenses 2:5, piensen y actúen como ¿quién? ¿Como quién? Como Cristo.
Para muchos hoy en día su modelo a seguir es fulanito, sutanito. Si es una persona que realmente vive como Jesús, como Pablo decía, imítenme a mí, como yo imito a Cristo, qué bien. Pero si quieres seguir ese modelo de vida porque es una persona famosa, porque es reconocida, estás bien mal. Nuestro modelo a seguir, ¿quién es? Es Cristo, es el Mesías. Es piensen y actúen como Cristo Jesús. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. ¿Por qué? Porque Él dice que siendo Dios mismo, se despojó de eso y vino y se hizo hombre. Y en la condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Siendo qué? ¿Sí saben lo que sigue? Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Siendo, esa palabra es clave, siendo obediente. Porque Jesús no vino a hacer su voluntad, Él vino a obedecer lo que el Padre le había dicho que tenía que hacer, lo que ya estaba escrito desde tiempo atrás. Y eso le dio la capacidad de poder servir a los demás y de poder entregarse por nosotros en la cruz. Así que se nos manda que pensemos y actuemos como Cristo Jesús. Hay otros pasajes que dicen, tenga la misma actitud que hay en Cristo Jesús. Ahora, este mandamiento tiene dos facetas. Fíjense, la primera faceta de este cambio mental consiste en dejar los pensamientos inmaduros. Esos pensamientos inmaduros, ¿cómo? Son egoístas. ¿Cómo piensan los niños? Regularmente los niños, los bebés, no piensan en compartir, en dar a los demás. Su pensamiento es egoístas, mío, mío. O sea, y el juguete está botado y ni lo agarran, pero cuando otro niño viene y lo agarra, es cuando lo quieren agarrar. ¿No es cierto? Es un pensamiento egoísta y a veces como creyentes nosotros somos así. Entonces, la primera faceta de este cambio mental consiste en dejar los pensamientos inmaduros. Dice 1 Corintios 12:40, hermanos, no piensen como niños. Otra vez, no piensen. Híjole, eso pega, Señor, que pues ya nos llevamos así, dirás. Sí, el Señor viene y te dice, ya, por favor, compórtate, no pienses como niño. Ya tanto tiempo que tienes de conocerme y sigues comportándote igual, por favor. ¿Qué te diría el Padre? ¿Qué nos diría el Padre? ¿Qué nos está diciendo? Y entonces dice, no piensen como niños, sin embargo, en cuanto a la maldad, sean inocentes como bebés. O sea, dice, no pienses como niño, pero en cuanto a la maldad, sé inocente. ¿Por qué? Porque un niño en sí no piensa en la maldad. Y dice, sean inocentes como bebés. Y en su modo de pensar sean maduros, pero muchas veces nos encontramos con que somos más duros, ¿verdad? Somos más duros en lugar de ser maduros. Así de que ya no debemos de pensar así. Fíjese bien interesante. Los niños son por naturaleza completamente egoístas, solo piensan en sí mismos, en sus propias necesidades, son incapaces de dar, solo pueden recibir. Tienen una manera de pensar inmadura. Tiene hambre el bebé y ¿qué empieza a hacer? ¡Ah! Ya llenó el pañal y ¿qué empieza a hacer? ¡Ah! ¿Le duele la panza? ¡Ah! ¿Sí? Y al grito del bebé, hay papás que ahí están luego. Y entonces el niño dice, esta es la clave, llorar. Y hay muchos que siguen de grandes y dicen, esa es la clave. ¡Ay! Y nos quejamos y gritamos y todo para llamar la atención. ¡Aló! ¿Vamos bien? Ok.
Entonces, la Biblia dice que esta manera egoísta de pensar, esta manera de pensar pecaminosa, es porque vivimos en el ego, pensando solamente en lo nuestro. Es que quiero. ¿Qué tiene de malo? Yo quiero, yo deseo. Poquito, no mata a nadie. Yo no le hago daño a nadie. Eso es lo que tú crees. Ahora, otra manera de cambiar estos pensamientos, la segunda faceta para pensar como Jesús consiste ¿en qué? En que empieces a meditar con madurez, enfocándote en otros, no en ti mismo. Y puse ahí 1 Corintios 13, ¿por qué? Porque 1 Corintios 13 nos habla sobre lo que es en realidad el amor. Y dice que el que realmente ama, que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera, no es egoísta, no busca lo suyo. Y nos empieza a descifrar todo lo que es el amor. ¿Cierto? Entonces, si nosotros somos realmente maduros, esto es bien interesante. Empieza a enfocarte en otros, no en ti mismo. Porque enfocarte en ti mismo, eso habla de ser inmaduro. Empezar a pensar en los demás, eso habla de ser una persona madura. Por ejemplo, el esposo en el hogar. ¿Están listos, esposos? Cuando el esposo en el hogar, en la familia, piensa nada más en él, se va con los cuates, se va de parranda, se va con los amigos, y la esposa y los hijos ahí en la casa abandonados. ¿Está pensando en quién? En él. Igual las mujeres, en él o en ella. Pero cuando es maduro, deja de pensar en sí mismo y entonces busca estar con la familia, apoyar a la familia, ayudar a la familia. ¿Se da cuenta? Ese es el cambio. Porque empieza a haber un cambio en la manera de pensar. Empieza a haber un cambio. Por ejemplo, muchas veces me pasaba a mí, andaba en la calle y se me antojaba algo. Y no podía. Decía, ¿cómo voy a comer yo algo aquí sin mi familia? Porque no pensaba nada más en mí, sino que estaba pensando en ellos. Debe de haber un cambio entonces en nuestra manera de pensar con respecto a eso. Entonces, en la actitud, muchos suponen que la madurez espiritual se mide por la cantidad de información bíblica y doctrinal que se posee. Hay muchos que piensan que porque conocen mucho de la Biblia, ¡wow, qué maduro! Porque conoce mucho de la Biblia, ya es una persona que ha alcanzado un nivel espiritual muy alto. Y déjame decirte que nada más lejos de la verdad. Porque si el diablo viene y te dice unos cuantos versículos, entonces es muy maduro espiritualmente, ha crecido espiritualmente. No. ¿Te acuerdas cuando en la tentación con nuestro Señor Jesucristo le dijo, a ver, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan? Y Jesús le responde con la palabra de Deuteronomio y le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces el enemigo le dice, muy bíblico, ahí te va esta. Arrójate porque escrito está, mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece con piedra. Salió bíblico el chamuco, habló el burro, sí, y tocó la flauta también. Entonces, no se trata solamente de tener un conocimiento, porque acuérdate que hablan más tus acciones que tus palabras. Hablan más tus acciones que tu palabra. Así de que es importante entender esto. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones. Incluye conducta y carácter. Anótele, anótele, con letras grandotas. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones.
incluye conducta y carácter. Incluye conducta y carácter. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender, que es la vida en Cristo. Ahora, se tardan. La vida cristiana es mucho más que credos y convicciones, incluye conducta y carácter. Ok, el cristianismo no es una religión ni una filosofía, sino una relación y un estilo de vida. Entienda esto. El cristianismo no tiene que ver con que yo soy de la denominación fulano de tal, yo soy de la iglesia fulana de tal, yo tengo tal cobertura. Yo pensaba que la cobertura era Jesús. Hay algunos que les interesa más la cobertura de un pseudoapóstol que la cobertura del Padre. Y entonces creen que porque están en eso es la vida cristiana. Y saben, el cristianismo no es una religión ni una filosofía, sino que una relación y un estilo de vida. Un estilo de vida. Ahora, el centro de este estilo de vida es pensar ¿en quién? En los demás, como lo hizo Jesús, en lugar de pensar en nosotros mismos. Hay que pensar en los demás en lugar de pensar en nosotros mismos. Pensar en los demás es la esencia de ser semejantes ¿a quién? A Cristo. Y la mejor evidencia del crecimiento espiritual. Así que la mejor evidencia del crecimiento espiritual es cuando estás pensando en los demás. O sea, que tu vida sea de bendición para los demás. Así de simple y sencillo. La manera en la cual estoy viviendo está siendo de bendición para la gente que me rodea. La manera en la cual estoy actuando está siendo de bendición para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos. La manera en la cual yo estoy viviendo es de bendición en mi trabajo. ¿Estás pensando? En los demás, en ese sentido, en que tu vida sea una bendición para los demás. Eso es lo que debemos entender. Así de que les quiero dejar para memorizar este versículo, Romanos 12:2. Ya se los he dejado muchas veces, pero memorícelo en esta versión ahora. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Pero fíjese cómo dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie sus vidas. ¿Con qué? Con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12:2. Así de que debes de pensar por un momento, ¿en qué área de mi vida debo dejar de pensar a mi manera? ¿En qué áreas de mi vida me hace falta? Te voy a invitar, cierra tus ojos un momento allí y vamos a hacer una oración. Pero medita un momento en esta pregunta, reflexiona en esta pregunta. ¿En qué áreas debo de cambiar en mi vida? ¿En qué áreas debo de cambiar en mi manera de pensar para llegar a crecer, comenzar a crecer y ser más como Él? ¿Cuál es el deseo de mi mente, de mi corazón realmente? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que anhelo? ¿Qué es lo que yo realmente deseo con mi vida? ¿Qué es lo que realmente anhelo y deseo en todo mi ser? ¿Qué es? ¿Qué es? Y ahí delante del Señor, dile, Señor, yo quiero crecer espiritualmente. Quiero empezar a crecer espiritualmente, dile. No quiero quedarme toda la vida así. Yo quiero que mi vida sea agradable a ti. Pero quiero que los demás sean bendecidos por mi manera de vivir. Y que así tu nombre sea exaltado. Que así tu nombre sea. Y vamos a quedarnos con los brazos así en alto. Y es un buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús.
aliento en ti. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios,